53. Y 26 de julio del 52, la muerte de Evita Perón en Buenos Aires, lo que derivó en unas jornadas de luto impresionantes en aquella época. Sí, las más largas de la historia en despedir a un líder. Ni siquiera era presidenta, pero fue despedida con esos honores. 54 fue el derrocamiento de Arbenz, ¿no? Jacobo Arbenz, 54. Bueno, hay que tener siempre presentes esos hechos de la historia latinoamericana. Vamos a presentar en la noche de hoy, le damos la más cordial bienvenida a todos, porque tampoco los saludé, bienvenidas y bienvenidos. Esto obviamente es Ojo con los Medios, y hoy comparte la mesa con nosotros Ramiro Elizondo, gerente de la empresa azucarera San Buenaventura, más conocida como EASBA. ¿Cómo está, don Ramiro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy amable por venir, lo hemos visto indignado en los últimos días por algunas cuestiones relativas al ejercicio del periodismo por parte de algunos comunicadores y medios privados y opositores, y por eso aquí, obviamente, en Ojo con los Medios, queríamos charlar con él. Pero antes de empezar la entrevista con Ramiro Elizondo, ayer finalizábamos el programa diciendo, esperemos que mañana no tengamos que presentar otro atentado terrorista. Y efectivamente, el mañana de ayer, o sea, hoy, otra vez la noticia es un atentado demencial registrado en Francia. Vamos a ver qué pasó en el reporte de la televisión española. Los dos terroristas entran por la parte de atrás de esta iglesia poco antes de las 10 de la mañana. Cierran las puertas y con cuchillos en manos secuestran al padre Jacamel, de 84 años, que está oficiando misa. Junto a él hay otras 5 personas, 2 feligreses y 3 monjas. Una de ellas, la hermana Daniel, consigue huir en un descuido de los asaltantes y da la voz de alarma. Los hicieron arrodillarse a todos y degollaron al padre Jack. Lo grabaron todo en vídeo y dieron una especie de sermón en árabe en el altar. Fue horrible. Los terroristas también hieren de gravedad a uno de los rehenes. Agentes especiales de la policía llegan rápidamente, acordonan la zona y una hora más tarde abaten a los terroristas cuando salen al atrio de la iglesia. Poco después, el Daesh emite este comunicado en el que considera a los atacantes como 2 de sus soldados. Tenemos que librar la guerra que nos ha declarado el Daesh en todos los sentidos, pero respetando la ley, dice el presidente Hollande, que se desplaza inmediatamente a Saint-Étienne-du-Rouvray, una localidad de 27.000 habitantes al norte de Normandía. Un nuevo golpe terrorista en Francia, después de la masacre de Niza y a tan solo 9 meses para las presidenciales. Para ganar la guerra, Sarkozy exige al gobierno cambios profundos en la lucha antiterrorista, mientras la ultraderechista Marine Le Pen asegura que los gobiernos de los últimos años tienen una responsabilidad inmensa en lo sucedido. Refriega política al tiempo que comienzan los registros y al menos esta detención de un joven al que relacionan con uno de los asaltantes. La polémica llega también al conocerse que uno de los terroristas estuvo en prisión el año pasado, al haber intentado unirse al autoproclamado Estado Islámico. Quedó en libertad, pero le pusieron un brazalete electrónico para controlarle. Sin embargo, tenía permiso para salir de la casa de sus padres, con los que vivía entre las 8:30 y las 12:30 de la mañana. 4 horas de permiso que ha aprovechado para asesinar en nombre del Daesh. Bueno, yo ya no sé qué decir con estos ataques, Mariano. El otro día estaba recordando una serie que veía de una secta, de Following creo que es, muy buena, y había unos ciudadanos ahí muy dementes que en un momento empezaban a cuchillar a medio mundo. Yo la veía la serie el año pasado y decía, qué cosa más rara esto, ¿no? ¿Alguna vez pasará esto? Bueno, tuvo también la situación de la secta de Waco. Sí, pero un hecho, pero allá, ahora todos los días. Sí, bueno, y lo que sucede es que esto termina provocando, es decir, a mayor atentado vienen una respuesta bélica de estos países, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, en territorios sirios, iraquíes, afganos o libios. Eso trae una respuesta por entrometerse en eso. Entonces la cercanía también del Medio Oriente con Europa hace que sea fácil y sencillo penetrar en territorio europeo. Muchos de los atacantes son nacidos en Europa, y lo que sigue provocando es un ojo por ojo que
no termina más, que se hace prácticamente eterno, y las víctimas siempre son civiles. En un rato vamos a volver sobre este tema porque obviamente ocupa las principales páginas de la agenda mediática a nivel global, pero ahora vamos a venir un ratito para Bolivia. Vamos a repasar un material de febrero de 2016. Recordemos, plena campaña de cara al referéndum del 21. Guerra sucia a más no poder. Aparece en un programa, en un debate, Amalia Pando, y se va a dirigir a lo siguiente. Vamos a recordarlo. En lo propio podríamos decir de la planta industrializadora de azúcar. El señor presidente ha dicho que los contratos directos dejan proyectos maravillosos y mencionó como ejemplo la planta de San Buenaventura que queda en el departamento de La Paz. Rapidito le voy a decir, la planta de San Buenaventura, lo primero, no hay caña en San Buenaventura. Hicieron la planta pero no plantaron caña, empezando de ahí. ¿Cómo fue esto? Rapidito. Primera licitación al agua, se presentaron 2 empresas chinas, la anularon. Segunda licitación, la anularon con las mismas empresas chinas, se presentaron 3 en la segunda, la anularon. Y es un mecanismo, anulan para ir a la contratación directa. Contratan entonces a la empresa CAMSE. La empresa CAMSE, su negocio es ganar licitaciones y luego subcontratar a otras empresas. Es interesante. Y termino esto para simplemente el 1 de febrero la adjudican la obra y el 2 de febrero, al día siguiente, todos los ejecutivos de la empresa de San Buenaventura, todos del MAS por supuesto, van a la embajada china a pedir visas y le dicen en la solicitud de visa, atendiendo a la invitación realizada por la empresa CAMSE Junior, realizada en virtud de este decreto, que pedimos ir a China y vamos a ir por 10 días. Es decir, le adjudican y la CAMSE le regala 10 días de vacaciones, inclusive al gerente legal, porque no es un viaje técnico para conocer si esta empresa sabe algo de plantas azucareras. Por favor, se nos ha cumplido el tiempo. Simplemente quiero decir, porque después no me das la palabra. No le voy a dar la palabra, no se preocupe, pero hemos cumplido el tiempo. Viajaron pagados por la empresa china. Eso es soborno penado por el Código Penal. Bueno, días después, el gerente de la empresa que hoy nos acompaña en la mesa brindó una conferencia de prensa acompañada por la ministra Verónica Ramos. Vamos a repasar ese archivito también, por favor. Las afirmaciones de la señora Pando el día de ayer y me sentí indignado porque todo lo que aseguró era parte de una mentira, una infamia la que hizo esta señora. Ella indica que en San Buenaventura no existe caña de azúcar, ¿no? Hemos logrado producir nosotros hasta la fecha 1.300 hectáreas de caña de azúcar. Una primera mentira que estamos desmintiendo de parte de esta señora. Posteriormente dijo, y salió en primera plana de algunos periódicos, ¿no?, de que nosotros habríamos recibido un soborno. Usó ese término esta semana. Un soborno que consistía en un viaje pagado de parte de la empresa CAMSE a China después de adjudicar el proyecto. Nosotros efectivamente realizamos el viaje a China a través de una comisión técnica en la cual participó un representante de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Producción que nos acompañó durante todo el proceso. Escenas de el periodismo de guerra, de la campaña sucia en medio de ese proceso electoral. La semana pasada poníamos en pantalla la declaración del editor jefe del periódico Clarín, que decía o admitía por primera vez
que el grupo periodístico Clarín había hecho periodismo de guerra contra el kirchnerismo, para sacarlo del poder. Y te decíamos, acá en Bolivia está pasando exactamente lo mismo. Esto sucedía contra la empresa de San Buenaventura en febrero. Ahora en julio, no sé si Ramiro tendrás alguna aclaración adicional sobre este tema, que es de febrero, pero el 21 de julio surge un nuevo problema con el periódico Página 7, lo que fomenta que usted, Ramiro, publique una carta abierta sobre el tema de la manipulación de los medios de comunicación. En principio, ¿qué está pasando? Porque me contabas antes que también venían los problemas con Amalia Pando desde 2012. ¿Qué está ocurriendo con la empresa azucarera San Buenaventura? Es interesante el término periodismo de guerra, ¿no? Porque eso es efectivamente lo que está pasando en nuestro caso. La conferencia de prensa lo hicimos al día siguiente de las supuestas denuncias que hace esta señora en los medios de comunicación, pero es interesante verla, de qué lado está ella cuando hace esa denuncia. Era un debate de dos opciones políticas, una por el sí y la otra opción por el no, absolutamente las dos legítimas, pero la señora ocupaba la mesa de la opción por el no, por lo tanto tenía una clara posición política sobre lo que estaba pasando en ese momento. Nosotros desmentimos con documentos las afirmaciones que hizo. Después ella salió a decir por la radio, por su emisora, que está bien, bueno, no les han pagado el viaje, pero igual han ido a China con plata los bolivianos, ¿no? Pero ya, como ustedes han podido ver, afirmó de que la empresa CAMSE nos había sobornado, que es una difamación y una calumnia, ¿no? Que está tipificada en el Código Penal. Pero más allá de eso, esta señora ha logrado crear toda una plataforma en contra de San Buenaventura. Hace poco afirmó que que ella tenía una denuncia, dijo, de un poblador chimán. Los chimanes no están en San Buenaventura están los tacanes, los chimanes están más al norte. Que la empresa CAMSE, con el visto bueno de la EASBA, estaría comercializando pieles de 100 tigres, incluso dio números, 100 tigres y colmillos de tigre. Claro, uno ya comienza a pensar si la señora realmente está totalmente cuerda, ¿no? Porque hacer ese tipo de afirmaciones para una periodista que dispone de un medio para transmitir ese mensaje, realmente es grave. Uno se comienza a preocupar demasiado. Y para peor, en esta semana, Página 7, que es otro medio que ha estado tergiversando las informaciones, según este medio, nosotros habríamos adjudicado a CAMSE de manera irregular el proyecto de San Buenaventura. Solo para información de esta gente, nosotros hemos enviado a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General del Estado toda la información del proceso de contratación. Más de 29 carpetas con aproximadamente 10.000 folios, con informes complementarios adicionales que demuestran que todo el proceso siguió absolutamente lo establecido por la normativa, ¿no? Entonces sale en titular de Página 7 esta semana, de la semana anterior, indicando que EASBA adjudicó el ingenio San Buenaventura al margen de la norma. Esa afirmación también es grave porque indirectamente están diciendo que nosotros hemos adjudicado de manera no transparente, es decir, corrupta ese proyecto, ¿no? Y sin poner ninguna prueba que verifique eso, y contradiciendo los informes de las entidades de control y seguimiento que tiene el Estado, como la Contraloría y la Asamblea Plurinacional. En la carta, Ramiro, usted en la carta abierta que presenta a la opinión pública, indica que incluso periodistas de Página 7, El Deber, los consultaron respecto a esto, ustedes transmitieron la información y les dieron también la documentación, pero que fueron igualmente sacados de contexto y tergiversados esa información que ustedes transmitieron.
Y contaba usted lo de Amalia Pando, como este ensañamiento. ¿Qué intereses vislumbran que hay detrás en este caso de Azucarera San Buenaventura para, digamos, en todo este año, digamos, este seguimiento, digamos, y esta acusación específica sobre irregularidades con CAMSE? Yo creo que es, bueno, por lo menos por todas las cosas que dicen, yo me siento acosado por este tipo de prensa amarillista, ¿no? Que hace afirmaciones que después no puede probar, que sin embargo ya queda en titular, ¿no?, la idea de que algo no se ha hecho bien en el caso de San Buenaventura. Pero es interesante conocer la historia de San Buenaventura. Son más de 60 años de historia, de intentos frustrados de construir este ingenio. 60 años. Incluso en los años 70, 80 hubieron movilizaciones cívicas en Santa Cruz oponiéndose a la construcción del ingenio San Buenaventura. Claro, es el presidente Evo que llega y decide su construcción y pone el financiamiento para hacerlo. Y dentro de pocos días vamos a iniciar la primera zafra comercial de la historia de San Buenaventura, la primera, después de más de 60 años de espera. No sé si eso tiene que ver con la animadversión que tiene esta gente contra el proyecto, ¿no? Pero más allá de eso, es también importante destacar que el acoso llega incluso ya a actividades premeditadas. Hace poco, periodistas del Deber se presentaron en la planta industrial y entraron de manera subrepticia, burlando el control de la policía que tenemos ahí, a la planta industrial. Nosotros hemos consultado con nuestros abogados y ellos dicen, para entrar a la planta industrial, por normas de seguridad, todo el personal que trabaja ahí tiene un acceso a las áreas específicas, y los que no son parte de la empresa tienen que entrar con una autorización especial, ¿no? Todavía es un proyecto que está en construcción, hay áreas de riesgo, se puede generar algún tipo de accidente. Lograron entrar burlando el control policial y sacaron en primera plana del Deber unas fotografías de unos contenedores donde supuestamente nosotros, es decir, la empresa CAMSE, con el visto bueno nuestro, tenía trabajadores bolivianos en condiciones de esclavitud, ¿no?, en la planta. Por supuesto no lo pudieron probar, exceptuando las fotografías que tomaron de manera absolutamente irregular. ¿Pero tomaron fotos de trabajadores? No, fotos de áreas en construcción. Cientos de contenedores que tenemos ahí, de las maquinarias y equipos, señalando que ahí teníamos a los trabajadores en condiciones lamentables, ¿no? Según nuestros abogados, eso se llama, cuando alguien entra de manera irregular a una propiedad, se conoce como allanamiento, ¿no? La ASBA debería haber tomado alguna medida en contra de este medio, porque han hecho allanamiento de nuestra propiedad, ¿no?, esta propiedad del Estado. Pero lo hemos dejado pasar precisamente porque no queremos que esta gente se victimice. Yo mandé un correo haciendo conocer mi preocupación y mi protesta a los periodistas del Deber, y en la misma primera plana publicaron que yo los estaba amedrentando. Hemos recibido un correo electrónico del gerente mediante el cual nos amedrenta por la información que estamos proporcionando, ¿no? Entonces, por eso decía, es un acoso el que está sufriendo San Buenaventura, no solamente por el Deber, Página 7, Amalia Pando, ¿no?, que todos coinciden que son parte del que el ministro de la presidencia ha catalogado como el cartel de la mentira. Casualmente, todos los que nos están acosando son parte de ese grupo, ¿no? Bueno, Ramiro, muchas gracias. Me parece interesante, Mariano, lo que dijo, porque lo veíamos indignado en la conferencia de febrero y ahora manifiesta sentirse acosado. Esto me parece interesante, ¿no? Y han pasado 6 meses de toda esta situación. Porque es fácil lanzar denuncias, acusaciones, que siempre tienden a desprestigiar a la clase política, ¿no? Entonces, evidentemente que hay políticos corruptos, bueno, hay corruptos en todas las áreas, pero también hay políticos
y muchos, que son servidores públicos y no son corruptos. Lo que yo creo es que con este tipo de operaciones, ya lo hablamos más que nada en febrero cuando estaba la campaña, ¿no? Se va desarrollando una campaña sistemática de desprestigio contra la clase política. Y después vos del otro lado lo que vas a decir es: todos los políticos son corruptos, como pasa en la mayoría de nuestras sociedades. Y como paso posterior, ya que los políticos son corruptos, que vengan a gobernarnos los empresarios, que como tienen mucha plata, ellos no van a robar. Entonces aparecen los Piñera en Chile, los Macri en Argentina, los Samuel Doria Medina en Bolivia, los Nabot en Ecuador, Martinelli en Panamá, Trump en Estados Unidos, y es un círculo peligrosísimo. Y después, Ramiro, para finalizar, cuando los gobiernos progresistas salen del poder, viene el dueño de Página 7, como hizo el de Clarín, y dice: ah, sí, hicimos periodismo de guerra. Claro. ¿No? Claro. Es delicado el tema, ¿eh? Sí. Es bien delicado. Pero lo importante es que ya, por lo menos ahora los hemos identificado, sabemos que lo que hacen, efectivamente, es un periodismo de guerra orientado a desacreditar una gestión de gobierno y afectar a los proyectos estratégicos de ese gobierno. San Buenaventura es uno de los proyectos más importantes del gobierno. El otro proyecto que está bajo el ataque de esta gente es el de evapolíticos del Salario Uyuni. Son proyectos fundamentales de este proceso. Entonces, claro, ellos quieren socavar la credibilidad en esos proyectos para hacer tambalear la política. Proyectos que implican industrialización y dar un salto cualitativo en valor agregado de productos. Exactamente, el cambio de la matriz energética, el salto industrial de Bolivia, ¿no? ¿Cómo hacemos para leer la carta abierta, para que la gente del otro lado la pueda? Facebook, redes sociales. Sí, está en la página web de la EASBA. También está en el Facebook, ¿no? Se lo puede encontrar buscando EASBA y se encuentra el... EASBA en el Facebook y te salta. Sí. Ramiro Elizondo, gerente de la empresa azucarera San Buenaventura, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito en Ojo con los Medios. Muchas y estamos gracias. Obviamente para estos temas a disposición siempre. Yo también en las próximas horas tengo que responder una una denuncia de este estilo de Amalia Pando también, así que lo voy a hacer a través de mi columna en el portal web de La Via Yala, para que ustedes estén atentos también. Seguimos en esta batalla cultural para dilucidar el cartel de la mentira y el periodismo de guerra de estos medios y de estos periodistas. Ya regresamos con más Ojo con los Medios. Bueno, segundo bloque y del terrorismo mediático, del terrorismo simbólico, volvemos al terrorismo concreto que estamos experimentando en los últimos días en distintas partes del mundo, además. Sí, ya parece que se ha deslocalizado los atentados terroristas. Lamentablemente algunos medios, si es islámico es terrorista y si no es islámico es xenófobo racista. Lamentablemente también estamos viendo esa disquisición muy peligrosa, una delgada línea roja que no hace nada bien a las sociedades y a la tolerancia, y le hace muy bien a estos partidos conservadores que crecen y crecen en Europa, en Estados Unidos, y creo que puede tener un contagio a otros lados del mundo. Ayer repasábamos un atentado en Japón y decíamos, esto es muy diferente a las motivaciones religiosas o políticas que impulsan algunos atacantes en países europeos, donde evidentemente puede encontrarse una ligazón con la actividad militar de la OTAN en el Medio Oriente, ¿no? Hay distintos fenómenos. Aníbal Garzón, el analista catalán, se refiere justamente a este tema, ¿no? Obviamente que una de las explicaciones son las operaciones bélicas de las potencias de la OTAN en Medio Oriente. Si no ponemos este elemento sobre la mesa de análisis, nos estamos haciendo los distraídos, y hay muchos que se hacen los distraídos. Pero vamos a escuchar y a ver a Aníbal Garzón, por favor.
Bien, Francia, no olvidemos que desde noviembre, ¿no?, de cuando hubo el atentado en París, murieron 130 personas, se implementó, el presidente Hollande implementó el estado de excepción. Entonces, ¿a qué lleva ese estado de excepción? ¿Es verdaderamente seguro un estado de excepción? Porque ha habido un otro atentado. Entonces, toda esa funcionalidad que ha hecho el Estado francés de poder detener a gente sin orden judicial, de poder, bueno, generar datos, información, ¿no?, sin tener que dar ninguna explicación, ¿está dando una seguridad a la población civil francesa o está dando una pérdida del Estado de Derecho? Francia, ¿no?, que siempre ha presumido, ¿no?, de ser un modelo democrático históricamente, pues lo que está llevando a cabo es eso, una pérdida de derechos de la población civil donde la policía puede llevar a cabo cualquier operación, pero no está dando la seguridad. Y además, el hecho también hay que tener en cuenta es analizar de cómo el gobierno, ¿no?, de Hollande, de Valls, en lugar de ver, ¿no?, de por qué se ha dado este caso, por qué se está dando en Francia, en otros países europeos, se está dando en Francia, es de todas las operaciones que también están llevando a cabo a nivel internacional, lo que está haciendo Francia en Irak, lo que está haciendo Francia en Siria, lo que ha hecho Francia en Libia, toda esa injerencia que no llevó en un principio en la guerra de Irak del 2003, pero que sí, ¿no?, ha llevado en los últimos años esa injerencia y por lo tanto Francia se está convirtiendo en un blanco militar de ese terrorismo, de cómo esa palabra de seguridad finalmente lo que está llevando es inseguridad a la población civil, ¿no?, de cómo ese neocolonialismo francés no se está llevando a cabo también, ¿no?, lo que es en el norte de África y en Oriente. Eso es lo que hay que analizar, ¿no?, de que la opinión pública francesa, yo creo que europea, ni siquiera conoce bien lo que es el Estado Islámico. Hace unos años hablábamos de Al-Qaeda, ahora es un Estado Islámico. No hay información, es justamente una batalla oculta que existe. Ni siquiera nos informan de la guerra, de la injerencia de Francia. Y ese es el problema. La población civil, que es la que sufre los atentados, que son esos blancos militares, finalmente son los conejillos de India que no saben ni lo que está sucediendo políticamente, ni las injerencias de Francia, ni lo que hay detrás del Estado Islámico. Candela. Sí, y efectivamente lo que parece lograr estos atentados terroristas es justamente que una de las derrotas sea la libertad ciudadana en pos de el reforzamiento de la seguridad que quita derechos ciudadanos. Así nos lo cuenta la cadena iraní Hispan TV. Niza, Francia. 14 de julio. El himno nacional sonó a tragedia. Libertad que se la llevó la muerte en Francia. Decenas de cuerpos regados. No fue la toma de la Bastilla, sino la toma de la seguridad. Este criminal fue el culpable. 31 años de edad, de nacionalidad francesa y de origen tunecino. Nombre: Mohamed Laouajiez Bouhlel. Hizo este ataque en la ciudad francesa de Niza. Como hipótesis, parecía que siguió paso a paso un libro guía que los terroristas de Al-Qaeda publicaron hace años. Un manual con el que se pueden cometer atentados sin bomba, sin armas y que indica buscar lugares concurridos con topografía donde no puedan hacer nada. Este jueves, Mohamed Laouajiez Bouhlel se robó un camión y sin preparación ni planificación previa lo condujo contra las personas que celebraban la toma de la Bastilla, el Día Nacional de Francia. 84 muertos, entre ellos los cuerpos aplastados de 10 niños, más 200 heridos y 50 entre la vida y la muerte. Después de 2 días, el grupo terrorista de Daesh asumió la responsabilidad del ataque. Dijo que parece que el atacante era uno de sus seguidores, que había respondido a la convocatoria para matar ciudadanos de países que atacan a los terroristas de ese grupo en Irak y en Siria. J'ai décidé, sur proposition du Premier ministre et avec les ministres concernés de la Défense comme de l'Intérieur, d'abord que nous allons maintenir à un haut niveau l'opération Sentinelle.
celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires en plus des gendarmes et des policiers. Una reacción repetida por las autoridades francesas tras los ataques terroristas en su territorio. Medidas que parecen no detener la matanza de gente. Medidas que parecen ser ya un círculo vicioso. No tiene que ver de manera absolutamente directa con esto, pero está lejos también de estar separado. Esta cuestión de, yo estaba pensando en poner la otra mejilla o el ojo por ojo mientras veía, y en el círculo virtuoso o vicioso que se puede generar con ciertas situaciones. Evidentemente que esto es un círculo vicioso que no sabemos dónde puede terminar, pero con el tema del ojo por ojo, en 2001, cuando atacaron las Torres Gemelas, a los pocos meses Washington invadió Afganistán, ¿no? Cuando no había sido Afganistán el que atacó a las Torres Gemelas, había sido una organización terrorista que tenía operaciones dentro de Pakistán. 2 años después, 1 año y medio, un poquito más, dijeron que Saddam Hussein también tenía que ver con Al-Qaeda, cosa que era una estupidez total. Instalaron eso en la opinión pública e invadieron Irak, ¿no? Esta política del ojo por ojo, evidentemente que es un círculo vicioso que lleva a la destrucción del mundo. Claro, que es mortal. Aparte, lo paradójico del atentado a las Torres Gemelas es que de los 21 atacantes, 19 eran de origen saudí. Creo que nunca estuvo sobre la mesa del Pentágono atacar a Arabia Saudí, porque sabemos que los intereses lamentablemente son otros. Y estas cosas hay que pensarlas también. Si las potencias occidentales durante los últimos, antes de la guerra de Irak, de la última, durante los últimos 30, 40, 50 años, llevaron políticas agresivas y militaristas en contra del Medio Oriente y han generado un resentimiento en generaciones y generaciones. Y ahora vemos esto y decimos, ¿y qué pasa? No entendemos. No digo que sea el único fenómeno que explique esto, pero sí que es un elemento muy importante que no se puede dejar de tener en cuenta. Y lo que va a pasar, obviamente, es la derechización de las políticas en Europa y la llegada de gobernantes más ultraderechistas. Fíjate lo que pasa en Alemania, televisión española. Ese debate ha llegado al propio gobierno. La confirmación de ese primer atentado suicida del ISIS aquí en territorio alemán ha suscitado mucha autocrítica dentro del gobierno de coalición de Angela Merkel, sobre todo con respecto a su política migratoria. Pero es que además, desde aquí, desde el estado de Baviera, después de una semana terrible, las autoridades locales exigen más firmeza, más contundencia. Incluso hoy han llegado a proponer que se saque a los militares a la calle. Hoy, además, también la Oficina de Investigación Criminal casi se ha visto obligada a confirmar que sigue de cerca unos 60 solicitantes de asilo sospechosos de terrorismo, pero Mohamed Ali no lo era. Mohamed Ali, el sirio de Alepo, 27 años, soldado del Daesh, leal al autoproclamado Estado Islámico. Así se autodefinía en el vídeo que la organización terrorista se ha encargado de propagar a través de las redes. Solo muestra los ojos, pero está el peso de sus palabras. La próxima vez amenaza, no habrá artefactos, sino coches bomba. Mensaje póstumo cumplido en parte, porque en la grabación prometía que los alemanes no vivirán en paz, según él, mientras la coalición internacional siga bombardeando Siria. En Ansbach su ataque ya ha suscitado la confrontación, ya han saltado las primeras chispas. A unos metros del lugar del atentado, un grupo de ultranacionalistas gritan extranjeros criminales fuera de aquí, haciéndoles cara, separados por un amplio dispositivo policial. Un grupo de jóvenes les llaman nazis y consiguen que la concentración de los otros al final termine antes de tiempo. En entredicho para algunos la política de acogida alemana, otros en alerta por la estigmatización del refugiado. Pero mientras y a pesar de todo, Alemania seguirá probablemente siendo el objetivo, el dorado de los que siguen llegando.
Dalil desembarcó en Bulgaria a finales de 2013. Allí solicitó el asilo, pero solo le concedieron un estatus humanitario por proceder de un país en guerra. Tenía pendientes 2 órdenes de expulsión de Alemania. Una lesión y el tratamiento psiquiátrico las había frenado. Bueno, este caso último ya ni sé cuál fue de los atentados que hizo. El que fue con un artefacto explosivo en un bar. El único fallecido fue él. Y hubo 15 heridos. Vamos a hacer un corte y a la vuelta, los minutitos que nos quedan, hablamos de Gringolandis. Demócratas, republicanos, elecciones, a ver qué pasa ahí. Regresamos para el último bloque y vamos a ver cómo Bernie Sanders, quien luchó hasta último momento la candidatura demócrata con Hillary Clinton, finalmente fue quien la nombró oficialmente como candidata demócrata. Vemos ese ratito, ese momento. Los delegados sean reflejados en el registro oficial y que decido de que Hillary Clinton sea elegida como la nominada para la presidenta de los Estados Unidos para el Partido Demócrata. Y ese efectivamente fue el momento más emotivo de la noche en la convención demócrata, y es un momento histórico. Por primera vez un partido en los Estados Unidos proclama a una mujer como su candidata a presidenta. El Partido Demócrata también había hecho historia hace 8 años atrás, eligiendo a un ciudadano negro, a Barack Obama, como su candidato a presidente. Veremos si esa historia continúa en la carrera hacia la Casa Blanca. Y antes hablaron muchísimos delegados y de corte progresista, mostrando que si Hillary Clinton llega al gobierno, va a tener una presión importante dentro de su propio partido. Lo reporta la televisión española. Ante los síntomas de división interna, las figuras más izquierdistas del Partido Demócrata piden pasar página y unir fuerzas, con Hillary Clinton y contra Trump. Ayer lo hizo la senadora Elizabeth Warren. Donald Trump no tiene planes para hacer nada grande por nadie excepto por los tipos ricos como Trump, dijo Warren. El más esperado, Bernie Sanders, también respaldó a Clinton, a pesar de las pruebas de favoritismo de la cúpula del partido por la exsecretaria de Estado durante las primarias frente al propio Sanders. Hillary Clinton será una presidenta excepcional y estoy orgulloso de estar con ella esta noche, dijo Sanders. Pero muchos de sus seguidores no piensan lo mismo. Lo que le decimos a Bernie es que le damos las gracias, le queremos, pero no apoyaremos a Hillary Clinton. Ella es una criminal como todo el partido. Esto es indignante, dice esta delegada de Bernie Sanders de Colorado. Mucha gente de Sanders puede sentir que esto es un escupitajo en la cara, después de intentar traer energía al partido para tomar una dirección más progresista. Así que la lucha continúa, dice este delegado de Sanders de Ohio. Una de las estrellas de la noche fue la primera dama Michelle Obama, con un emotivo discurso en el que alabó a Hillary Clinton. Por causa de Hillary Clinton, mis hijas y todos nuestros hijos e hijas ahora dan por hecho que una mujer puede ser presidenta de Estados Unidos. Hoy se espera que los votos de los delegados conviertan a Clinton en la candidata oficial del partido a la Casa Blanca. Bueno, se armó un lío bárbaro dentro de las filas demócratas porque parece que los jerarcas del partido hicieron abierta campaña a favor de Hillary. Sí, se filtraron unos cables Wikileaks en los cuales se mostraba en el Partido Demócrata existen lo que se llama superdelegados. Se necesitan cerca de 4.700 delegados para que elijan el Partido Demócrata. Con la mitad se elige al candidato y 700, cerca del 15%, son superdelegados. El 95% eran de Hillary Clinton. Y estos Wikileaks mostraron que se les ofreció dinero para sus campañas personales en la próxima elección a favor de que voten a Hillary Clinton, porque los superdelegados pueden votar a quien quieran, no están sujetos a los diferentes estados. Eso fue un escándalo, incluso filtraciones criticando porque Bernie Sanders es de religión judía, bastante complicado, pero Bernie Sanders lo
entiende que el enemigo principal es Donald Trump y trató de sellar esa discusión apoyando abiertamente a Hillary Clinton, pidiendo a sus delegados que voten a Hillary Clinton y pidiéndole a sus seguidores cerrar este capítulo, a pesar de que muchos no quieren eso. En la campaña demócrata también apareció la figura de Oscar López Rivera, quien es un independentista puertorriqueño que permanece desde hace décadas preso en Estados Unidos. Vamos a ver las imágenes de CNN, dale. La tierra de Sonia Sotomayor, de Latino Hamilton Lin-Manuel Miranda, Ricky Martin, Jennifer Lopez, and many more. And we are also very grateful to Governor Cuomo and our brothers and sisters from New York for all their help. Para toda su ayuda y todos nuestros hermanos los saludamos. Saludamos al delegado de Nueva York de aquí. También estamos en la vanguardia para ser parte de la historia. Y con orgullos establecemos 23 votos para la senadora, para el senador del Gran Estado Verde de Vermont, senador Bernie Sanders. Y saludamos su energía y espíritu de cambio. Y también le damos 44 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos. La amiga de Puerto Rico, Hillary Clinton, estamos con ella. Puerto Rico. Liberen a Oscar López Rivera, decía el cartel, 35 años preso. Parece ser, señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, que en Estados Unidos hay presos políticos, según los demócratas, no que lo diga Fidel Castro ni nosotros desde este lado. Exactamente. Pasamos a las filas republicanas. Donald Trump, o más bien repasamos una encuesta, fíjate lo que dice. Bueno, y vamos con lo que dicen los sondeos cuando comienza esta convención del Partido Demócrata en medio de controversia y de la insatisfacción de algunos. Ya se conoce el impacto de la convención republicana en la contienda y es un proceso que tradicionalmente se da para favorecer al candidato, por supuesto, del partido que organiza su convención. Según este sondeo de CNN y ORC International, en este momento Donald Trump le lleva una ventaja de 3 puntos porcentuales a Hillary Clinton, 48-45, con un margen de error que deja esto en un empate técnico, 3,5%. Es un cambio esperado de la convención. La percepción desfavorable sigue siendo para Donald Trump, pero por el margen de error están casi en un empate, 59-55%, según esta encuesta que estamos presentando hoy en medio del inicio de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Y seguimos con el análisis y con los datos. La desconfianza sobre Hillary Clinton en marzo de 2015 estaba en un 50%, en julio está en un 65%. Bien, probablemente, esto lo digo de onda, por supuesto, y los terroristas puedan llegar al poder si Donald Trump gana la presidencia. Sí, igual estas encuestas fueron hechas apenas terminó la convención republicana, eso le otorgó 6 puntos de ventaja. Suele suceder que las convenciones elevan a los candidatos y creo que en la convención del Partido Demócrata, muy fuerte el discurso de Michelle Obama, va a hablar Bill Clinton, después van a hablar figuras del espectáculo, de la cultura, de diferentes razas en el Partido Demócrata. Eso creo que va a volver a darle una ventaja a Hillary Clinton, pero los dos tienen además imagen desfavorable en la población. Confíe en mí si le digo que los terroristas pueden llegar al poder. Fíjate la siguiente nota de Univision. Proud to announce my candidacy for the United States Senate. Estoy orgulloso de anunciar mi candidatura para el Senado de los Estados Unidos, dijo David Duke, a través de un video que lo publicó en YouTube el viernes pasado. Este anuncio ha causado revuelo porque, según los expertos, en tiempos de campaña presidencial y de acuerdo como se pinta el panorama racial en la nación,
Lo que menos quiere el Partido Republicano es un candidato que esté asociado con grupos que promueven la segregación racial, ya que Duke fue líder del controversial grupo de supremacía blanca, Ku Klux Klan. Lo que me hace diferente es que yo también demando respeto por los derechos y la herencia de los americanos europeos, dijo el aspirante a senador por el estado de Luisiana. Asegura que los americanos descendientes de europeos necesitan que al menos una persona lo represente en el Senado. Tener el apoyo del Ku Klux Klan en muchos lugares del país es el beso de la muerte. Pero en otros lugares, pues, no lo verán exactamente de la misma forma. I'm overjoyed to see Donald Trump. A pesar de que Duke dice sentirse encantado con el discurso de Donald Trump, el jefe de la bancada republicana, Reince Priebus, a través de su cuenta de Twitter dijo: David Duke y su fanatismo de odio no tienen lugar en el Partido Republicano y el Comité Nacional nunca va a apoyar su candidatura bajo ninguna circunstancia. Irónicamente, Duke agradeció al Partido Republicano por rechazarlo, pero le recordó que en 1991 destronó a uno de los suyos en las elecciones estatales. No debemos olvidar que hace nada más que 20 o 20 y pico de años, una aspiración estatal a nivel del Estado, el señor Duke sacó 600 y tantos mil votos en el estado de Luisiana. Yo no creo que eso se va a repetir. Hoy en el programa Meet the Press, Donald Trump no vaciló en rechazar esta candidatura. Incluso dejó abierta la posibilidad de que apoyaría a un demócrata, dependiendo cuál sea el candidato, con tal de derrotar al líder del Ku Klux Klan. En febrero de este año, el magnate inmobiliario fue criticado porque nunca rechazó del todo el apoyo que Duke le brindó a su plataforma política. Bueno, por lo menos tenemos en claro a quién debemos oponernos, contra quién debemos luchar en las distintas partes del mundo. Sí, a ¿O veces, no? Sí, a veces. A ¿O veces no? es lo único que te queda, me parece, ¿no? El descarte. ¿Seguimos mañana? Seguimos mañana. No voy a hacer el mismo comentario de ayer para no ser mala onda. Hasta mañana a las 22:30, obviamente, por Eladia Ayala. Esto ha sido Ojo con los Medios. Cuídate y que descanses. Y vamos a dar una vueltita al mundo, mirá. Acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo, así no se ha correspondido sudaré solo, 6 lates luego de bailar dormiré solo, después de oírla suspirar todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará.